Hola, buenas tardes. Soy Nayeli García Sánchez, editora de Reservoir Books y de este libro en particular, La primera que camina, de Ana Francis Moore. Estamos muy contentas de tenerles a todos ustedes aquí. Muchas gracias a la Filminería por la organización y por la invitación a la UNAM. Y quiero darles una pequeña bienvenida a nuestras invitadas de hoy, que son Beatriz Rivas y Sandra Lorenzano. Ambas son, antes que nada, lectoras críticas y profesionales, amigas de Ana Francis Moore y a la vez escritoras de bastante renombre y de mucha trayectoria. Les recomiendo mucho buscar sus libros. Vayan a Alfaguara, en el stand de Penguin Random House, y ahí van a encontrar tanto libros de Beatriz Rivas como de Sandra Lorenzano. Estoy muy orgullosa de que estén ustedes aquí y muy contenta de este trío de reinas, trío de ases, trío de reinas. Y por supuesto, bienvenir a Ana Francis Moore, que es escritora, es cabaretera y es secretaria de Cultura de la Ciudad de México actualmente. Y como verán a lo largo de esta presentación y cuando se acerquen al libro, una genial escritora. Muchas gracias a todos, bienvenidos, comenzamos. Olvidé decir que la firma de libros al final de la charla va a realizarse en este mismo espacio. Entonces son las 3, hablaremos como una hora, yo digo, y tendremos media hora para firmar. En cuanto termine la conversación, les pido que hagan una fila de ese lado y pasen a firmar sus libros. Y a recibir la hostia, claro. No me había dado cuenta. Claro, estamos en una capilla. ¡Wow! Bueno, ya me había asustado porque dijeron 1 hora y media, yo traigo un texto corto, pensaba leerlo 3 veces y seguro no se iban a dar cuenta. Solo lo leeré una vez. Y debo confesar que además le di una lana a la autora para que me dejara hablar primero, porque Sandra, no saben la maravilla de presentadora que es, me has presentado una novela mía, entonces yo dije, no, me van a aplaudir a mí si hablo primero, pero si hablo después de ella no me van a aplaudir nada, por lo tanto, voy a hablar yo primero. ¿Cuántas historias pueden presumir de ser la historia más grande jamás contada? A ver, díganme. ¿Y cuántas otras han sido calladas, aunque era urgente y esencial contarlas? ¿Cuántas historias permanecen a propósito ocultas, silenciadas, no dichas ni en voz alta ni en negro sobre blanco? Ana Francis Moore ha tenido la muy inteligente, amorosa paciencia y sobre todo la virtuosidad de por fin narrarla. Era muy necesario, ya que además lo hace desde la poesía, de una manera sutil pero contundente, con un enorme trabajo detrás que estoy segura cada uno de ustedes notará. Imposible no hacerlo. Horas de investigación, de lecturas y una maestría, si es maestría, ¿verdad?, en teología sustentan estas páginas. Y eso no es lo único importante, pero ya sería bastante para que leyeran la novela. Pero faltan más cosas. He de confesar que muchas veces cuando me invitan a presentar un libro, me cuesta aceptar. Dije, me invitan a aceptar un libro, no, a presentar un libro, me cuesta aceptar, pues el texto en cuestión no lo considero valioso, o simplemente porque la novela a mí no me gusta o yo siento que está mal escrita, aunque bueno, puede estar equivocada. En este caso, me costó aceptar, pero por 2 razones. Uno, porque sabía que Sandra lo hará mejor que yo. No generes tanta expectativa, que me voy a tener que ir entre tomatazos. Y 2, porque son tantas virtudes de la primera que camina que no es fácil saber por dónde empezar y enumerarlas todas sin parecer que la autora me pagó miles de euros para hablar maravillas de su novela, que sí es cierto. La primera que camina, para no andarme con rodeos, es una gran novela, gran con mayúscula, bellísima novela, necesaria novela, importantísima novela. Desde el inicio salta a la vista el porqué y estamos en el lugar perfecto e ideal y celestial para hablar de esta novela.
El arcángel San Gabriel, sí, el que todos conocemos, bueno, conocemos no en el sentido bíblico, espero, llega ante María para anunciarle que será la madre del Hijo de Dios. Hasta ahí todo va bien, supongo que la anécdota a algunos les sonará conocida. Pero, y este es un gran pero, de esos peros que cambian la historia, que transforman los mitos y sobre todo que nos obligan a ver la vida desde otro punto de vista, la Virgen le responde con una impresionante templanza en su mirada y con la dulzura de su sonrisa franca y su mirada cierta, estoy citando, que no acepta. No, no soy la esclava del Señor, no soy su esclava, así nomás. Imagínense, así empieza. Bueno, es el segundo capítulo. Dios, que es un personaje adorable, trata de convencerla. María le responde, lo que tengo que hacer es irme, ese es mi precio, necesito caminar el mundo. La mujer sabe que debe caminar durante 3 años para conocer lo que hay afuera y tomar la decisión correcta. Es, pues, la primera que camina, y de eso va la novela. De María recorriendo pasajes bíblicos que el autor eligió, conversando y conviviendo con distintos personajes de los libros sagrados para de esa manera tomar la decisión correcta, ejerciendo su libre albedrío. Primero necesito entender. Nací sabiendo, pero necesito entender. Ustedes necesitan que yo siga hablando, que les diga algo más para que se den cuenta del poder detrás de este libro. Ustedes tal vez no, pero yo sí. Yo quiero decirles todavía unas cuantas cosas. Cuando estudié una maestría en letras, leí la Biblia completita desde el punto de vista literario, incluso 2 o 3 veces, y me fasciné. Narra grandes historias, épicas historias. Sus personajes, incluyendo a Dios, son humanos. Pero para mí, el Dios de la Biblia me parece vengativo y cruel, manipulador. Ahora imagínense algunas de estas historias narradas desde otro punto de vista, justo el que siempre ha sido censurado. Y todo en un libro deliciosamente narrado, bíblicamente narrado. Y aquí les he de confesar, yo no puedo leer sin una pluma a mi lado y subrayar y subrayar y subrayar. Y me di cuenta que iba en la página 30 y no estaba subrayando. ¿Por qué? Porque está escrito de tal manera, parece un texto sagrado. Dije, no puedo rayar un texto sagrado. Después me regresé y lo rayé. Pero de verdad está tan bien escrito, pero fluye. O sea, es un texto escrito como si fuera la Biblia, pero no sé cómo explicarlo, pero sí fluye, te atrapa y te metes de lleno. Y acabé subrayando este texto sagrado. Así de bien lograda es la manera en la que la autora va engarzando cada palabra, va desarrollando cada escena, va creando o reconfigurando a cada personaje. El Dios de Ana Francis es encantador, es respetuoso, es inteligente, es adorable, así debería ser Dios. Al menos de ahora en adelante es el Dios en el que yo creeré, es el Dios que adoro. Moore, en sus otras publicaciones, ya había demostrado saber escribir, tener buena pluma, porque he leído todas, o sea que lo sé bien, pero en esta se consagra. Se consagra como una narradora lúcida, avesada, muy inteligente, totalmente alejada de lo panfletario, original, sutil, tranquila, amorosa, delicada, muy, muy, muy profunda, que ejerce una crítica perspicaz y aguda. Una vez que el narrador entra en esta narración bíblica o sagrada, las páginas lo absorben por completo. La narrativa fluye, fluye, fluye. Y nos lleva a acompañar a María en estas 12 partes. Es una novela hecha de 12 partes, cada una con varios capítulos, la mayoría muy cortos. Entonces es muy fácil leerla, con un número y con un nombre como título. Con un enorme respeto a los personajes, la escritora los reconfigura desde otro punto de vista, desde otra manera de ver el mundo, y haciéndolos, los transforma en seres humanos de carne y hueso, falibles, queribles, cercanos. Ayer vine a la FIL con una muy querida amiga y le regalé el libro de Ana Francis, pero no quería, me decía, no, mejor déjame escoger otro, cuando les platiqué de qué se trataba. Me dijo, es que yo amo la Biblia, a mí me gusta mucho la Biblia y siento que este libro va a hacer que no me guste lo que voy a leer. Y le dije, hazme caso, porque vas a querer más a la Biblia después de leer este libro y te va a gustar todavía más. O sea, no es un libro contra la Biblia, es un libro que hace que veas la vida de otra manera, de una manera mucho más bella y mucho más real, por cierto.
Van a decir que esto, y por cierto, sí le compré el libro, ya hasta te mandé la foto. O sea, que me debes una lana. Van a decir que estoy exagerando, pero me parece que esta novela debería estudiarse en las universidades, en muchas de las facultades, hablo en serio, ¿eh? Es una lectura necesaria para antropólogos, sociólogos, filósofos, literatos, politólogos, abogados, para todos. Aquí les dejo algunas frases. Antes de Dios no estuvo la nada, antes de Dios estuvo la Madre de Dios. O esta que es, he visto 1000 amaneceres y hoy comprendo que despertar es un milagro. He caminado 1000 caminos y hoy descubro que cada paso teje el destino de la grandeza. Y este que es el epígrafe, escuchen bien porque es bien importante, escuchen. Hay milagros que ocurren sin que yo sepa, sonrío, me gustan los milagros. ¿Quién firma esta frase? Dios. Novela polifónica, este es libro de muchas capas que se puede leer y creo que se debe leer sin el contexto milenario de la Biblia. No hace falta saber qué es el Levítico ni quiénes fueron Samuel, Jonathan, Maqueba o Caifás. La riqueza de la primera que camina se muestra con, a partir de, sin o a pesar del texto sagrado que reconfigura. Esta es otra enorme virtud de la novela que tengo en mis manos. A veces conocer la Biblia de memoria puede estorbar porque uno quiere estar viendo quién es el personaje y dices, no, pero pues si así no era. Lean esta novela sin o a pesar de la Biblia. Ahora, si conocen la Biblia, van a encontrar también mucha riqueza. La multiplicidad de voces es otra gran cualidad de esta novela coral. Imagínense, para un escritor es bien difícil hacer voces verosímiles y cada voz distinta. Y aquí hay muchos personajes y logra Ana Francis, y ves si primero Ana Silvia, imagínate, esa ni la conozco, logra esta escritora que cada personaje tenga una voz distinta, una voz particular. Casi para concluir, dejé al final lo mejor. Para mí lo mejor es Dios. O sea, de veras adoré este Dios y aviso que soy atea. Bueno, era atea antes de leer este libro. Pero para mí lo segundo mejor es la relación de María y José. José, acariciador de árboles, amado tejedor de raíces. Cuando María le avisa que se va durante 3 años a caminar, él responde, te vas porque tienes que irte, pero has de volver, y por eso necesito estar aquí, para que no olvides el camino de regreso. Sé que no puedo morirme, aunque no tenga manera de imaginar cómo voy a vivir sin ti. O sea, imagínense el amor de verdad que siente José por María. María, mi bien amada, esperaré tu regreso tallando la madera de mi paciencia para que cuando vuelvas, algo hice mal porque dice me aparece a ti, ¿no? ¿Verdad? Para que cuando vuelvas me cuentes de qué está hecho el mundo. Sigo citando, nunca dos se amaron tanto como José y María. María dice, que mi deseo solo está con mi esposo y no quiero otro hombre sembrando semillas en mi cuerpo. Otra, de cómo fuimos un latido, un apasionado y absoluto latido de placer. No, bueno. No falta nada, la capilla, el rayo divino. ¡Qué señosa! Ven, en este Dios sí creo, en tu Dios. Extraño la frondosidad de las formas de tu cuerpo, amado José. Oh. Ya es la última. Cada grano de sal es una historia que tendré que contarte al oído cuando te fundas de nuevo en mis frondosos pechos, le dice María a José. Porque de veras María en este caminar de 3 años todo el tiempo va hablando con José. Esta pareja bíblica, estas dos figuras que año tras año ponemos en los nacimientos, se vuelven tan humanos en la novela de Ana Francis que cobran un enorme poder. Los sentimos más cercanos, más verosímiles, más potentes. Ese es el acierto, otro acierto de la primera que camina, acercarnos a los personajes. Con total conocimiento y respeto, la autora los vuelve humanos y eso nos hace tener empatía, identificarnos con ellos, sentirlos y saberlos cercanos, aprender entonces de ellos. Por último, aunque quisiera seguir enumerando todo lo que me gustó de esta lectura, debo subrayar la originalidad de la narrativa de Ana Francis, porque una cosa es el tema, que es un gran tema, pero puede haber escrito una muy mala novela, aún con un gran tema. El tema es el qué, pero el cómo se cuentan los temas, yo creo que es lo que hace que una novela sea una buena novela, una gran novela.
Y aquí les doy algunos ejemplos porque obvio lo tienen que ir a comprar y leerla. Por ejemplo, la conversación entre Caín y Abel. En la página 38 es una delicia, se van a reír muchísimo. Es divertida y es surrealista y muy profunda al mismo tiempo. O el capítulo de Sara, que está hecho de puras preguntas, 1 cuartilla y media de cuestionamientos. O la parte 7ª, cuyos primeros capítulos apenas tienen una línea o 3 que se van completando página con página. Vean de la 261 a la 266. O Betsabé, narrado en forma de oración. O Val, que hace una especie de resumen del caminar de María. Si quieren pueden leer solo este capítulo y se saltan todo lo demás. No, ya en serio, van a ver qué original es también la estructura y la manera de contar de Ana Francis. La moraleja: son tus pies los que marcan el inicio del éxodo, de la esclavitud, de la guerra, la libertad de la tierra, porque ha sido prometida para ser fruto, alimento, descanso. Otra frase más que para mí es el resumen de esta gran novela. Y en el 8º día nos despertaremos de esta larga pesadilla y seremos parte de la tierra que nos ha prometido ser parte de ella. La voy a volver a leer. Nos despertaremos de esta larga pesadilla y seremos parte de la tierra que nos ha prometido ser parte de ella. Ahí se los dejo de tarea. El propio texto nos aclara que no será más apócrifo. Parece poca cosa, pero ¿se dan cuenta o nos damos cuenta acaso del poder de esto? De un texto, o sea, de tantas voces que van a dejar de ser apócrifas. Solamente significa darle la palabra con todo su peso a quienes nunca antes la han tenido. Nada más, nada menos. Me quito el sombrero, querida Ana Francis, por esta grandiosa novela y por muchas, 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 muchas cosas más. Gracias. Bueno, ¿ves? Ahora yo debería decir, yo suscribo todo lo que acaba de decir Beatriz y habla Ana Francis. Pero bueno, primero, buenas tardes, hola a todas, a todos. Gracias, Ana, por la invitación a estar hoy aquí, la invitación a leer esta novela. Como la ley de Murphy es una de las pocas leyes que se cumplen, se tronó o desapareció, qué sé yo, el tóner de mi impresora y por eso vengo con la compu, cosa que no es especialmente cómoda en el metro, etcétera. Pero bueno, sepan ustedes disculpar. Una primera parte, 1. Cito: nunca pensamos mirar a Yahvé invadido por el misterio y la incertidumbre de esperar a la primera que camina, a la primera que no se detendrá nunca. Eso lo leemos después de la dedicatoria al amor de Ana Francis, que se llama Shoshana y por aquí anda. Y ese Dios que todo lo ve y todo lo sabe, y sin embargo está invadido por el misterio y la incertidumbre, nos habla a todos en la página siguiente. Sí, sus palabras son para nosotros. Dice: humanidad entera, prestad atención, que esta es la historia más grande jamás contada. Esos son los epígrafes de la novela. ¿Cuál es esta historia jamás contada? Una versión, otra, de la Biblia, ni más ni menos, del relato sagrado de creación del mundo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una versión que comienza con el mismo título que todos conocemos, con el Génesis. Pero el Génesis, en este caso, el origen, es la libertad. Cierro los ojos, sois libre, le dice Yahvé a María. Dios le da a María la libertad de caminar, que es la libertad de elegir. En esta revisitación de la historia sagrada que nos cuenta Ana Francis, el comienzo es la libertad. Esa es la responsabilidad de María. Para poder elegir debe antes conocer, y por eso camina. Solo andando los infinitos caminos del mundo, María podrá saber si ser la madre del Hijo de Dios es realmente su elección. Con este gesto
Con esta posibilidad de conocer para elegir, María, de la mano de Ana Francis, reescribe la historia, reescribe la más grande historia jamás contada, reescribe ni más ni menos que la historia de la humanidad. Ana Francis, la que se descubre creyente mientras escribe, cree sobre todo en el poder de la palabra y hace que la palabra fluya a partir del secreto de todo buen relato. Explorar el mundo partiendo de la pregunta ¿qué pasaría si? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si María le hubiese dicho a Dios, espérame tantito, aún no sé si quiero ser la madre de tu hijo? Una frase que lo que dice en realidad es, espérame porque necesito conocer para poder saber si quiero ser la madre de tu hijo. Necesito conocer y para eso caminaré. La libertad que inicia este manuscrito de Qumran, este desconocido hasta ahora rollo del Mar Muerto, es la libertad de una mujer para decidir. ¿Qué hubiera pasado si? Se pregunta quien escribe. Y la respuesta es este libro. Cito, busco la luz, para eso camino, para eso tengo el permiso de Dios. Yo, la que aún no es madre de su hijo, la primera de todas, la señalada, la elegida. Fin de cita. Eso dice al inicio del relato y quienes leemos caminamos junto a ella y junto a ella vamos conociendo y al conocer vamos sabiendo. Sus pasos nos muestran el mundo y a la vez lo construyen. En la tradición de novelas de caminantes, como la de un tal Quijote, por ejemplo, cada capítulo es una aventura y una reescritura de la tradición. ¿Se acuerdan esos versos que todo el mundo conoce de Antonio Machado, de caminante no hay camino, se hace camino al andar? Pues allá vamos acompañando a María en su hacer los caminos de la más conocida de las historias, no para repetirla, sino para transformarla. Novela de viajes, novela de aventuras, novela histórica. ¿Qué es la primera que camina? Novela contada por aquellas, las mujeres, que durante milenios no han podido contarla. Invitación a reflexionar sobre la creación, sobre la fe, la responsabilidad, la ética. Todo eso ha escrito Ana Francis. Desde su propia libertad le ha dado libertad a María para que construya la libertad de todas. Vaya reto. ¿Qué pasaría si? ¿Qué hubiera pasado si? 2. Creo que hay pocas mujeres en el ámbito cultural mexicano que tengan la versatilidad de Ana Francis Moore. La versatilidad y el talento para explorar distintos caminos y propuestas. La conocimos y admiramos como cabaretera, como creadora de personajes y de espacios culturales alternativos y políticamente potentes, como El Vicio o el Festival Internacional de Cabaret, entre otros. La leímos luego como novelista en un libro entrañable, Lo que soñé mientras dormías. La vimos asumir un importante papel político en la defensa de las minorías y los derechos humanos como diputada a la Asamblea de la Ciudad de México. Y ahora, casi al mismo tiempo que aplaudimos la decisión de Clara Brugada de invitarla a ser la secretaria de Cultura de nuestra ciudad, nos sorprende con este libro fascinante, envolvente, transgresor e inclasificable. Ana querida, lo voy a decir casi como lo dijo Beatriz, yo aquí lo escribí, chapeau. Nos quitamos el sombrero, las dos. Permítanme una casi digresión. Al mismo tiempo que leía La primera que camina, un título que amé, por cierto, veía, por absoluta casualidad, si es que la casualidad y el azar existen, una serie de televisión llamada Somos los Afortunados. We Were the Lucky Ones, se llama en inglés.
Casi a la vez terminé de ver la serie y de leer Ana Francis. ¿Hay alguien que haya visto esa serie? Véanla, por favor, somos los afortunados. La serie cuenta la historia de la familia Kirch. ¿Ustedes no la vieron tampoco? Judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Y pensé, esta serie solo puede ser obra de una mujer, porque los personajes más fuertes son mujeres, las que mantienen la cohesión familiar son mujeres, las que toman la iniciativa son mujeres, perdonen caballeros, pero así es. Y sí, resultó que sí. La serie está basada en el libro escrito por Georgia Hunter sobre la historia de su propia familia. El guión y la producción son de otra mujer, Erika Lipes, que produjo, entre otras series exitosas, algunas que ustedes seguramente conocen, como The Morning Show y Bates. No voy a hablarles de la serie, aunque parecía que sí, no. Aunque sí, se las recomiendo muchísimo. Voy a detenerme en una frase que aparece, si no me equivoco, 2 veces en boca de 2 personajes distintos, mujeres ambas, y que me hizo pensar en el libro de Ana. La frase es: la fe es una decisión, un acto de voluntad. No hay nada que me obligue a creer, explican los textos teológicos, y por lo tanto creo si quiero. La voluntad consciente a lo que la inteligencia conoce, y si no quiere creer, no cree. Sin embargo, siguen los textos de los especialistas, no basta con querer para creer, porque la fe es gracia, pero solo el que quiere creer acaba creyendo. En la serie, la frase aparece para oponerse al sentimiento de derrota ante la adversidad, y vaya que viven situaciones terribles unos personajes judíos en plena Segunda Guerra Mundial. En una estupenda charla que Ana Francis tiene con Pedro Kominic y que está en internet, dice que a pesar de que siempre se había considerado una mujer atea, de pronto descubrió que era una mujer de fe. Fe como el llamado a creer y la voluntad de creer. En este sentido, creo que el grado de complejidad y profundidad de la propuesta de este libro es tal vez el mayor alcanzado por su autora hasta hoy. Y a ver si logro explicarlo. Mientras siempre había partido Ana en sus obras, en sus creaciones, de certezas, este es un libro guiado por la incertidumbre, por las preguntas. La única certeza es que hasta que esta chica llamada María, protagonista de la primera que camina, le dice: espérame tantito a Dios, yo no sé si quiero ser la madre de tu hijo, hasta ese momento la tradición judeocristiana nos ha sido transmitida de un modo heteropatriarcal. Esa es la certeza inicial, la única. Todo lo demás es incertidumbre, preguntas, dudas, investigación, indagación y, una vez más, voluntad, decisión de descubrir los vínculos entre religión, arte y feminismo a través de las preguntas que surgen de escenarios bíblicos. Se dice fácil, ¿eh? Y nada de esto, la profundidad no está peleada con el entretenimiento, con el gusto por leerlo, con la ligereza en el mejor sentido del término. En la propuesta de Ana Francis, no solo quien pregunta aprende, también Dios aprende. Eso me encantó. Si es así, si aprende, es un Dios que no lo sabe todo, y eso, sin duda, lo humaniza. Aunque estamos hablando del tema de la anunciación católica, las preguntas como disparadoras de la reflexión me remiten, por supuesto, a la tradición judía, cuya expresión literaria mayor, literaria estoy diciendo y no religiosa, la de las preguntas, es para mí la obra de Edmond Javés, un poeta, un gran poeta nacido en Alejandría, llamada justamente su obra máxima el libro de las preguntas. Y fíjense un fragmento del libro de las preguntas que después se parece tantísimo a lo que escribe Ana Francis. Y Yukel dijo: ¿quién sabrá beber en mis palabras?
¿Lo he sabido hacer yo, acaso? En mi libro, en el seno de la soledad, tu soledad me es para siempre debida. Para este libro, el que estamos presentando ahora, cambiemos soledad por libertad y dejemos que María camine. El libro de las preguntas, fíjense, en mi libro, en el seno de la libertad, tu libertad me es para siempre debida. El libro de las preguntas de Yavés, que es en realidad una suma de libros, es una de las obras más poéticamente hermosas que conozco. Y aquí quisiera subrayar el vínculo con la poesía que tiene la obra de Ana Francis, la primera que camina. Ya algo dijo Beatriz al respecto. En cada página, Ana busca construir un pequeño universo poético. Déjenme que les lea aquí tantito. Dice, por ejemplo, hablando con Dios, entonces, ¿no hay otros como tú? ¿Cómo sabéis que vos no sois como yo? Ahora tú estás blasfemando. No, amada María, susurrar en vuestro oído lo que miro de vos no es blasfemar. ¿Soy como tú? Lo sabréis en su momento. ¿Este viento que se escucha en mis silencios también eres tú? Sí. ¿Puedo pedirte algo? Sí. No te quedes en silencio. No lo haré. ¿Te pido algo yo a vos? Sí. No dejéis de preguntarme. ¿Porque tú también aprendes? Porque yo también aprendo, le contesta Dios. No me digan que no se les pone la piel chinita. Es súper conmovedor. Sigo un ratito más, no me falta mucho, ¿eh? En la página de la Universidad Iberoamericana, en la que Ana Francis estudió teología, encuentro el siguiente párrafo en un artículo titulado ¿Qué es la teología feminista?, que escribió María Luisa Noriega. Y dice así, el ser y el quehacer del teólogo o la teóloga feminista implica estar dispuesta a recorrer todo tipo de caminos, atenti, ya sean de lucha constante y de reivindicación, de resistencia pacífica, de enfrentar retos y de revertir normas injustas, o caminos que posibiliten encuentros fortuitos y gratuitos que nos lleven a transitar sendas insospechadas y a trazar rutas nuevas, pero sobre todo a encontrar un sentido pleno y a vivir de manera apasionada la tensión de la vida. Ana sumó a los caminos simbólicos, caminos reales, que también son simbólicos, caminos por tierras bíblicas y caminos por las páginas del libro. Perdón, dije del libro, no, de el libro, ¿no? El libro. Y allí está María, enamorada de José. Yo estoy de acuerdo. La belleza de ese amor es excepcional, de su José, porque esta es también una hermosa novela de amor. Quien tiene la fuerza de decirle a Dios, déjame pensar, porque tiene a José a su lado. No sé si quiero ser la madre de tu hijo, tengo a José. En algún momento María encuentra a Magdalena, uno de los encuentros que más me gustaron. Y esta le cuenta una cosa maravillosa que yo les voy a spoilear un poquito. Ahora ya no sé, 135 o 136. Quédate a mi lado, verás que el espectáculo es asombroso. Siéntate a mi derecha, es un buen lugar. Los milagros que pasaron a través de mis manos, le dice Magdalena a María, no quedaron escritos a mi nombre. Ninguna mujer hace milagros, me insistieron. Por eso estoy aquí, para no enloquecer. Fueron tan certeros y contundentes que en algún momento pensé que tenían razón, que todo lo había imaginado o soñado. Cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia, ¿eh? Ya ves que no. Son mis manos tan capaces como las suyas, pero su ceguera es milenaria. Así ha sido, así será. Y mi nombre y el tuyo
y el de todas será borrado. Así ha sido, así será. Por eso, cuando Gabriel le dice a Dios, díjele a María por centésima vez, y por centésima vez ella respondió lo mismo, no, no soy la esclava del Señor, descubrimos que con esta frase cambia la historia, nuestra historia, y hace que mi nombre y el suyo y el de todas nunca más sea borrado. ¿Qué hubiera pasado si? Me dejan cerrar con las palabras de Ana Francis, que lo va a decir mejor que yo, ya es lo último. Bueno, si tú quieres que yo lea tus palabras, ¿verdad? Ya a esta altura no puedes ya. 56, 57. María, la que da vida, tengo miedo de ser creado, y el miedo es más grande de lo que supimos nunca. No me soltéis, María, sed también, además de mi cómplice, mi esqueleto y mi aliento. No me soltéis, Madre, no me soltéis, María. Este libro es pura voluntad, puro amor, pura poesía. Muchas gracias y felicidades, Ana Francis. Híjole, entre la iluminación celestial y... Sí, no. Bueno, la verdad es que, primero que nada, muchas gracias a todas las personas que están hoy acá. Déjenme, me pongo mis lentes para verles mejor, Caperucita. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy esta suma de presentadoras fue un poquito plan con maña, porque en realidad pues son las dos personas responsables o muy inspiradoras para que yo tenga esta faceta en mi vida de escribir. Porque gracias a Sandra aprendí como el amor por la literatura y el amor porque la gente le guste la literatura. Porque el amor que ha mostrado Sandra por la divulgación de las letras, pues siempre ha sido apasionante. Entonces yo he disfrutado mucho, por supuesto, los libros de Sandra, que creo que los he leído todos, y cómo Sandra habla de los libros, ambas cosas, y de los universos y de cómo hace este análisis de los universos literarios de distintos autores, autoras, a través de sus escritos, a través de sus programas de radio, etc. Y en esas andanzas, habiendo escrito un libro sobre unos ensayos, conocí a Beatriz Rivas, quien me hizo favor de presentar mi libro, vestida de monja, por cierto, todo está conectado, ¿ves? En aquella Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y ahí una buena amiga me dijo, ya escribe novela, métete al taller de Beatriz. Entonces yo fui con Beatriz y le dije, me quiero meter a tu taller. Me dijo, ahorita no tengo lugar, en 6 meses. Y entonces ya me metí a su taller. Y enos aquí. En ese taller pues he venido escribiendo a los ritmos, ¿no?, de la vida, a los ritmos de Dios. Y entonces pues de ahí surge también esta segunda novela. Y en ese taller justamente aprendí la metodología de Beatriz, pues es una metodología súper amorosa, muy constructiva, colectiva y muy... Pareciera que Beatriz siempre tiene la voluntad de que la gente escriba mejor y de que la gente que está ahí escribiendo vaya aprendiendo y generando universos más ricos, etcétera. Y entonces es un taller muy rico en donde además pues convives no con las personas, sino con los universos de las personas, que es todo un asunto, ¿no? Y una de las maravillosas aventuras de escribir, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es que cuando una se mete en esos universos y estás pues planteando tus personajes y etcétera, hay muchas cosas que ocurren en la teoría y en tus planes y etcétera, ¿no?
en tus esquemas. Seguro ustedes hacen esquemas de alguna o de otra manera, o planeaciones o investigaciones, o te llenas de información, o etcétera. Y luego, pues pasan un montón de cosas que quién sabe de dónde salen, pues, ¿no? Que se van conjuntando, etcétera, que a lo mejor, pues sí, es la suma de todo lo que has escuchado y visto y sentido en la vida, seguro, pero una no puede tener el registro de todo lo que ha escuchado, sentido y visto, no por lo menos en la conciencia, porque el escribir también es un oficio de mucha inconsciencia. Y entonces, cuando estás metidísima en eso y planteando los universos y funciona, es decir, están todas las paredes en su lugar, los personajes en su lugar, todo está pintado y parece real, es decir, se hace real en las letras, pues literal es esta sensación de crear. Y luego ya, pues si en el principio fue el verbo, ¿no? Pues le juntas unos sustantivos y así. Y vamos viendo, ¿no? Entonces, es un oficio maravilloso el de crear, pues, ¿no? Y luego, bueno, pues yo vengo del mundo del cabaret. En el mundo del cabaret, pues la creación es alucinante y es delirante y es divertida y todo es posible. Lo que es muy maravillosísimo del cabaret es que todo es posible. Y es posible encarnar un pollo o encarnar a la Mujer Maravilla o encarnar a Santa Rita, pues, ¿no? Y entonces, el otro día me preguntaban de dónde salió esta novela y sospecho que salió por supuesto, el personaje de Santa Rita, que es una virgen muy dicharachera que hice durante ya casi 20 años, en muchos espectáculos y así, en muchos sketches, en muchas rutinas. Y entonces una de las cosas que me empezó a pasar cada vez que visitaba yo una iglesia, es decir, en las giras y etcétera, me daba yo un chance para visitar pues, las respectivas catedrales y enterarme un poquito de las respectivas vírgenes locales, de cuál era su historia y etcétera. Y entonces, de repente me descubrí un día en Chile, en una iglesia, con unas carcajadas que no podía hacer, porque estaba yo viendo las imágenes de los respectivos santos, etcétera, y entonces estaba imaginando los diálogos entre esos ángeles, entre esos santos, ángeles, etcétera, y Santa Rita, porque más en el espectáculo de Santa Rita ella siempre hablaba por teléfono con una diversidad de personajes, Dios, Jesús, María, etcétera, ¿no? Entonces, pues la posibilidad escénica del teléfono, digamos, te da la posibilidad de hablar con todo Dios, literal, y entonces me descubrí absolutamente divertida con eso. Creo que por ahí fue cuando empecé a leer la Biblia para escribir un otro espectáculo de Santa Rita ya mucho más completo, y me pasó un poco lo mismo, es decir, cuando lees la Biblia sin la idea de, no sé, de portarte bien o, ¿no? Como sin esta idea del deber ser o no sé cómo se diga, sin el atalaya de por medio, pues es un libro fascinante, con unas historias de ahí te encargo, pues, ¿no? Y unas pasiones y unos historiones y hay efectos especiales y hay de todo. Y muchas cosas bien raras también, ¿no? Como muy incomprensibles. Y claro, como no es necesariamente un libro puesto ahí para, es decir, es un libro puesto ahí por muchas razones, de una suma de cosas que ahora son lo que conocemos, pero no es como cuando un grupo político saca un determinado libro para contarte la historia de México de esta manera, pues porque te quiere contar las cosas de esta manera, ¿me explico? Ya pasaron muchos años y ese libro sigue funcionando, porque cuenta un montón de cosas, porque cuenta la suma de un montón de visiones, porque es la suma de muchos libros. Entonces, a mí me pareció que era importante que ellas hablaran, las que no están, pero que están, porque eso es básicamente la historia de las mujeres en el mundo. No estamos escritas,
pero hemos estado, porque el mundo no se entiende sin nosotras y porque el mundo no ha existido sin nosotras. Nada más no se les ha dado la gana ponernos ahí, ¿no? Y entonces, pues sí, digamos que en algún punto de la vida me cayó la responsabilidad y el privilegio de nombrar, ¿no? De nombrarnos a todas, las que pueda, de aquí a que me muera, pues, ¿no? Y pues por ahí empezó esta historia. No sé en qué momento tuve esta reflexión de lo más probable es que todo mundo tengamos en nuestros antepasados historias de violación, ¿no? Es decir, o yo, o mi mamá, o mi abuela, o mi bisabuela, etcétera, venimos de por lo menos una violación, porque el sexo no ha sido placentero para nosotras, no ha sido consensuado para nosotras, porque apenas empieza a hacerlo y es un pedo que sea consenso, ¿no? Porque hay cientos de hombres que dicen, pero ¿por qué no? Si sí quería, no me dijo que no. En fin, entonces el consenso es algo que se está poniendo de moda apenas. Y entonces yo pensaba, ¿eso qué significa? ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos sobre el mundo? ¿Eso qué significan nuestros genes? Y entonces planteé a esta primera mujer, María, que venga de 144 generaciones de mujeres que sintieron placer al concebir. La primera. Y claro, con las ganas de imaginar que vengamos todas de ahí, que haya cientos de generaciones de mujeres que concibieron desde el placer. Porque sería lindo el mundo, ¿no? Y porque siempre una se pregunta, no sé si a ustedes les pasa, pero me tocó también la grandiosa aventura de ser mamá, y una mamá que ha tenido el tiempo de observar la crianza, y entonces, pues con las hijas siempre sale esta cosa de, ¿cómo le hago para que no la rompan? Antes de que se pueda empezar a defender, ¿no? Antes de que tenga la suficientemente fuerza que hay que tener para soltar los trancazos. Y claro, su mamá y yo como leonas es poco, pero... Y entonces vas observando cómo crece una niña que no está rota, ¿no? Que no está rota no por las obviedades de lo que todo el mundo está pensando, sino que no está rota por el no puedes, que no está rota por el las niñas no hacen eso, que no está rota por el eso no te corresponde, que no está rota por el estás tonta, que no está rota por el no vas a llegar, ¿no? Y híjole, sí es otra cosa. Entonces, claro, ¿qué pasa si una mujer no está rota? Pues por supuesto va a decir, no soy la esclava del Señor. De ningún Señor, pues, empezando por él, ¿no? Empezando por el que se cree único. Que en efecto todo lo sabe, pero todo lo ignora porque todo lo puede, ¿no? Entonces, ¿y qué significa eso? ¿No? ¿Qué significaría un mundo en donde no estemos rotas? En donde no hayamos tenido que repararnos en la vida, ¿no? Y esa me parece que es un arquetipo deseable. Y por eso planteo a esta María, ¿no? Ese arquetipo deseable. No la Virgen, no la Madre, no, la que pregunta, la que duda, la que es libre, la que tiene la libertad de preguntar y de, ¿no?
y gracias al cobijo de Dios puede caminar, porque ese es el pacto que hace, ¿no? Tú me cuidas, porque si doy 2 pasos afuera me matan porque soy mujer, ¿me explico? Pero si tú me cuidas. Y bueno, de alguna manera nos ha tocado a muchas mujeres ya en esta época poder caminar sin que nos maten, pero somos las primeras, ¿no? Entonces, y sin que nos maten significa eso, sin que nos aplasten, ¿no? Y pues cuando una piensa que, porque ahora estoy leyendo a las místicas medievales y todo este asunto, hijo, que escribieron unos libros bien padres, súper inocentes, en donde hablan del placer, del gozo espiritual, etcétera, y las quemaron. Porque si yo hubiera escrito este libro hace 100 años, me hubieran metido al manicomio. Y hace 300, ¿cuántos fueron? Me hubieran quemado, bueno, los que sean, no me sé las fechas de la Inquisición. Pero, y entonces cuando uno lo piensa así, como que agarras dimensión y dices, pues hay que, ¿no? Pero bueno, ese es justamente como, pues parte de los planteamientos que ahí están. Les recomiendo que lo lean, les va a gustar. Y les agradezco mucho a Beatriz y a Sandra. Además, viste, ahora que lo leíste, descubrimos que en efecto Dios es argentino. Porque habla de vos. Exacto. Pero muchísimas gracias, gracias queridas amigas y queridas impulsoras a las que les he aprendido tanto. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias. Y una pregunta o dos, si alguien gusta, y tenemos ese pequeño espacio. Gracias.